Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la charla de estado ácido base. No se me descompongan con el nombre, con la complejidad del nombre, porque es verdad que nosotros le damos a la charla, esta en particular, y al módulo, mucha importancia, eso es real, pero también por eso mismo es que hacemos tanto hincapié, vamos tan en detalle en este tema. A ver, le damos mucha importancia al módulo porque comprendemos que no hay otra forma de interpretar la enfermedad y a partir de la interpretación de la enfermedad poder hacer detección temprana, acompañamiento, eh, diseñar planes de tratamiento, cambiar conductas, generar alarmas cuando es que hay que generarlas y demás, si no es conociendo fisiología, el funcionamiento fisiológico normal en el cuerpo y a través de parámetros objetivos que den cuenta de esto, eh, encontrarnos con o poder objetivar eh, cuando ese funcionamiento no es normal. Y a partir de esto todo lo que les contaba antes, ¿no? Pero por otro lado, también es verdad que le damos importancia a esta herramienta clínica complementaria, porque, a ver, es simple de realizar, si bien no inocua, no digo inocua, sino que simple, es simple de realizar. Los resultados se procesan en el laboratorio relativamente rápido y les llegan a sus manos también de esa forma. Y es relativamente fácil de interpretar también. ¿Por qué les digo relativamente? Porque no tiene una cantidad de números y de variables ilegibles, digamos. Es bastante afable, no es una cantidad de variables increíbles las que haya que mirar. Lo que sí el desafío está en la interpretación, es decir, en la interpretación de estas variables, que son relativamente simples de leer, cómo uno aplica esos valores que ve a la interpretación de qué puede estar pasando, ¿no? Para darle utilidad real. Así que esto hace que esta herramienta, como les dije, diagnóstica, se utilice prácticamente a diario en los pacientes más graves y en los pacientes que tienen enfermedad respiratoria y cardiológica crónica, aunque no la enfermedad cardiológica o la respiratoria en la utilidad de esta herramienta, ¿no? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque estos procesos o la alteración del estado ácido base es muy frecuente en los procesos patológicos. Y los procesos patológicos no solamente aquellos en los que exista compromiso respiratorio cardíaco, sino en aquellos procesos también que no lo son, por ejemplo, alguno metabólico, qué sé yo. Les doy un ejemplo de los enfermos renales, también algo más simple, alguna persona con una gastroenterocolitis importante que curse con vómitos y diarrea un tiempo prolongado y que no consulte como para corregir rápidamente este estado. También sucede en tratamientos muy agresivos, como el caso, como les contaba, de los pacientes oncológicos, los trasplantados y en los pacientes renales. Pero también tiene utilidad por su especificidad y sensibilidad, es decir, el protón hidrógeno o el hidrogenión tiene una concentración cuya variación es muy poca compatible con la vida. Esto nos permite ver que con pequeñas variaciones de estas concentraciones nosotros podemos hacer detección. Y todo esto le da un poco de marco a lo que les contaba anteriormente, ¿no? Pero como les dije, para ser coherentes vamos a partir de las definiciones químicas, de los recuerdos que en teoría vamos a traer lo que en teoría vieron en otras asignaturas como para ir desde la lógica fisiológica a lo que es la práctica clínica cotidiana y cómo se aplica y se utiliza esta herramienta en ella. Bueno, primero, a recordar, el líquido extracelular nosotros estamos compuestos de un 80% de agua, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, me imagino. Y en ese 80% de agua también hay elementos formes y hay electrolitos, digamos, no es agua neutra. Tenemos cargas positivas, cargas negativas y tenemos obviamente diferentes
componentes químicos, discúlpenme. Estos componentes químicos, por ejemplo, ahora lo que nos interesan, podemos ver por un lado los ácidos y por otro lado las bases. El ácido y la base son sustancias que son capaces de jugar con los protones, justamente, ¿no? Un ácido es toda sustancia que esté dispuesta a donar protones y una base es toda sustancia dispuesta a captarlos. En el medio pueden quedar en libres en el medio, como decía recién, libres en líquido extracelular, mejor dicho, y ser captados o donados en momentos diferentes. Y esto jugar con, ahora vamos a ver el grado de acidez de ese medio. Pero bueno, hay ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no? Aquellos ácidos fuertes son aquellos que tienen enlaces químicos fuertes y por lo tanto son menos capaces de donar protones. Por otro lado están las bases fuertes. Las bases fuertes son aquellas que tienen enlaces químicos más fuertes o más atrayentes y por lo tanto son más tendientes a captar protones que a disociarse, digamos. Entonces, en este interjuego, el cuerpo, en este punto, en el líquido extracelular, que es lo que nos interesa, mantiene un equilibrio que, como decíamos antes, es muy fino. Muy fino, ¿por qué? Porque estas concentraciones de protones que está libre en el líquido extracelular tiene muy poco margen de desviación, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren abajo cómo la reacción del ácido puede estar con el protón asociado a él, o también lo puede liberar, dejar libre en el medio y posteriormente que lo tome la base, ¿no? Pero inicialmente esto nos va a dar base de entendimiento para lo que viene. ¿Por qué hablábamos de la concentración de protones? Porque yo les comentaba que es muy importante esto de, y hacemos tanto hincapié y le ponemos tanta especificidad o le damos tanta importancia a esto. Bueno, básicamente porque la concentración de protones es definida por el logaritmo decimal a la inversa, determinando el pH. Es decir, concentración de protones o pH es decir lo mismo, nada más que están expresados a la inversa. A ver, tanto la concentración de protones como el pH determinan el grado de acidez de un medio. Ustedes seguramente habrán leído de él o escuchado del pH del yogur, del pH del agua de la pileta, del pH de un jabón, del pH de una crema, del pH de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo que expresa es grado de acidez o alcalinidad. Entonces ahí empezamos a entender la cuestión de los interjuegos, porque todo ácido, cuando aumenta su concentración, acidifica el medio. ¿Por qué? Porque libera o genera mayor liberación de protones en el medio. Toda base, cuando aumenta su concentración, aporta alcalinidad a ese medio, que es lo contrario, ¿sí? ¿Por qué le aporta alcalinidad? Porque tiende a captar protones del medio. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que el pH es la expresión del grado de acidez de un medio y que la concentración de protones es lo que expresa el pH, ¿sí? Entonces, nada más esta diferenciación. Recuerden, cuando la concentración de protones aumenta, el nivel de acidez del medio aumenta. Cuando el pH baja, porque es a la inversa, es porque aumentó la concentración de protones, por lo tanto el medio está más ácido. Y a la inversa, cuando la concentración de protones disminuye, el pH aumenta, ¿no? Que es lo mismo que decir que el grado de alcalinidad del medio es mayor. Ahora, ¿cómo se comprende todo esto, este interjuego? ¿Y cómo se va a tratar de, justamente si es tan importante que no haya mucha variación en la concentración de protones, de alguna manera en el cuerpo se tiene que manejar, ¿no? Bueno, esto se va a comprender y se va a interpretar, ustedes seguramente ya lo vieron en algún otro momento de la carrera, calculo que en bioquímica o en fisiología habrán charlado detenidamente de esto, ¿no? Y que es básicamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una ecuación en donde constan la cantidad o la concentración de bases en ese medio, como ven arriba, la de ácido en el medio, en donde figura algo que es la fuerza de un ácido a disociarse los protones en el agua, que es su constante de disociación. La constante de disociación, como es en el líquido, y nosotros vamos a tratar líquido extracelular, es despreciable, la vamos a anular porque es lo mismo, ¿no? No cambia. Entonces la anulamos de la ecuación.
Y el logaritmo, como decíamos, que es lo mismo que la expresión del pH, pero a la inversa, lo vamos a anular invirtiendo la relación. Las sales van abajo, el ácido van arriba y se anula lo que es el logaritmo. Por lo tanto, dicho de otra forma, queda solo en la ecuación pH es igual a base sobre ácidos. De esta manera empezamos a tratar de interpretar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les comentaba antes, recuerden que la concentración de protones es lo mismo que el pH, pero expresado de manera inversa. Nuevamente, medio más ácido, más concentración de protones, pH más bajo. Medio más alcalino, caída de la concentración de protones y subida del pH. Pero es lo mismo nuevamente. Es decirlo como en dos idiomas diferentes, si lo quieren poner así. Entonces, lo que nos interesa puntualmente a nosotros, porque es lo que vamos a analizar en este estudio, es la sangre arterial, que es el líquido extracelular que nosotros vamos a estudiar, porque de acá vamos a extraer los valores que les contaba que vamos a analizar. Entonces, uno de los valores que podemos leer en la sangre arterial, o que podemos extraer de la sangre arterial, es la presión parcial de dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono expresa la presencia de ácido en ese medio, ¿no? En la sangre arterial en este caso puntualmente. Y el bicarbonato expresa la cantidad de sal en ese medio. Entonces, la PCO2 es lo que le va a aportar acidez a la sangre arterial y el bicarbonato es lo que le va a aportar alcalinidad. Pero, obviamente, si esta relación se altera, rápidamente va a alterar la concentración de protones. Es decir, si aumenta la PCO2 y no aumenta el bicarbonato, o disminuye la PCO2 y no disminuye el bicarbonato, o si algo parecido pasa con el bicarbonato, la concentración de protones varía. Y dimos a entender, yo les di a entender anteriormente, que esto no era muy posible que suceda, no era muy aceptable que suceda, porque variaciones relativamente pequeñas pueden generar situaciones no compatibles con la vida. Entonces, vamos a ver ahora que esta relación está presentada así porque yo les decía cuando vimos ácidos y bases, en la segunda diapo, tercera diapo, que esto funciona en relación. Es decir, ¿por qué? Porque para que la concentración de protones se mantenga más o menos similar, cuando hay un aumento de PCO2 tiene que haber un aumento de la concentración de bicarbonato, ¿no? Si no, esto varía mucho. Entonces, esto le da razón de ser a la posibilidad de que el cuerpo compense esta variación en la concentración de protones o variación en el pH, dicho de otra manera, y nosotros sigamos. Entonces, para empezar a objetivar tenemos que conocer valores reales, porque, digamos, de lo conceptual, la cosa es un poco como les conté yo. Es más compleja, sí, la pueden complejizar todo lo que quieran, pero acá vamos a parar por lo menos en la charla. Entonces, empecemos a pensar cómo objetivar. Para objetivar, la mejor herramienta que tiene son los números. Es decir, tengo que conocer números como para yo poder decir puntualmente, bueno, esto vale esto. Si no, estamos hablando de cuestiones interpretativas y discutibles. En el caso de la sangre arterial, el pH, que dijimos que expresa la concentración de protones y por lo tanto el grado de alcalinidad o de acidez de un medio, puede oscilar considerándose valor normal entre 7,35 y 7,45. ¿Pueden haber valores más altos de 7,45? Sí, pueden haber valores más altos de 7,45. Pero lo que pasa es que para mantener la vida en esos rangos que se sale del valor normal, el cuerpo pone en marcha un montón de mecanismos compensatorios que pueden poner en riesgo la vida de la persona porque el costo energético metabólico para mantener esos mecanismos compensatorios activados puede ser muy grande como para poder ser mantenida en el tiempo. Y en este sentido, generar claudicación sistémica a corto plazo. Lo mismo pasa con el pH por abajo de 7,35. Puede haber pHs con una persona viva menores a 7,35 y puede haber. Lo que pasa es que nuevamente se ponen en marcha un montón de mecanismos compensatorios que son difíciles de sostener en el tiempo. Así todo, valores más bajos de 7,25, más bajos de 7,55 son típicos de una persona muerta o una persona en situación de cuasi muerte clínica. Digamos, un ejemplo, un paro cardiorrespiratorio tiene 7,15 de pH. ¿Hay situaciones particulares? Sí, hay situaciones particulares. Por darles un ejemplo, yo atendí hasta hace 2 días que falleció a un señor en insuficiencia renal que lo pudimos mantener vivo con 7, incluso 7,10 de pH un par de días. Pero
como les digo, los mecanismos compensatorios no se lo pudo corregir ese pH, los mecanismos compensatorios aguantaron, la persona esa vivió 48 horas y falleció, que es un poco lo que les comentaba antes. Solo importa el valor del pH, porque como les contaba, nosotros vamos a analizar la sangre arterial. Entonces, hay más valores que tener en cuenta y que medir, ¿no? Y fíjense que no están ordenados en forma caprichosa. Pero bueno, ahora vemos por qué. Vamos a primero repasar los valores. El pH habíamos dicho entre 7,35 y 7,45. La presión parcial de dióxido de carbono van a leer en los libros de semiología que puede ser entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos que hacer interpretación específica. Entonces, estos valores sirven para interpretación semiológica. Pero para valorar trastornos del estado ácido-base, no. Entonces, de manera, les diría, cuasi arbitraria, nosotros vamos a tomar como valor normal la PCO2 40 milímetros de mercurio. Y así la vamos a dejar. Ahora vamos a ver por qué. El bicarbonato también es otro valor que podemos llegar a interpretar en sangre, que van a leer en los libros de semiología, que están representados en miliequivalentes por litro y puede ser 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Pero nuevamente, como necesitamos hacer interpretación matemática nosotros de esto, ahora lo vamos a entender un poquito más adelante, lo vamos a dejar en 24 y de ahí no lo vamos a mover. Después tenemos la presión parcial de oxígeno, que puede valer entre 80 y 100 milímetros de mercurio, y la saturación parcial de oxígeno, que puede estar en realidad entre los 95 y los 97, 98%. Ahora, ¿estos valores están puestos arbitrariamente? Fíjense que no, y si ustedes recuerdan un poquito las diapos anteriores, van a ver que el componente de la ecuación esa simplificada que habíamos visto es, o los componentes de esa ecuación son el pH, la PCO2 y el bicarbonato, ¿no? Y con esto nosotros interpretamos esto así base. ¿La PO2 y la saturación parcial de oxígeno son datos importantes? Sí, por ahí son datos recontra importantes, pero en realidad para esto son datos anexos, que no aportan muchísimo dato a la interpretación puntualmente, si nosotros queremos hacer del equilibrio del estado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en nuestro organismo hay buffers o tampones, ¿no? Que son sustancias químicas compuestos por una base y un ácido que se donan y captan protones y que intentan minimizar los cambios de pH, mitigan los cambios en el valor del pH, pero no lo evitan de ninguna forma, no son capaces de evitarlos completamente. Entonces, estos buffers son ni manera, como les decía, interjuegan, como veíamos antes, entre los ácidos y las bases y la liberación y la captación de protones, ¿no? Y de esta manera se va regulando el pH, liberando más protones intencionalmente en el medio o captándolos, esos protones a una sal, de manera tal que el pH o las variaciones de pH vayan siendo menores o intente estar dentro de lo normal, ¿sí? Lógicamente, la combinación química es de un ácido que es débil, es decir, un ácido que es capaz de liberar protones, con otra base que es capaz de captar protones y una sal, ¿no? Que hace como fuente, si quieren, en esta interrelación. Ahora, a nosotros el que nos interesa por los componentes y porque es el más importante en líquido extracelular es el ácido carbónico bicarbonato, que básicamente tiene los componentes que leíamos antes: dióxido de carbono, bicarbonato. Le suena recién seguramente a los valores que estuvimos viendo, ¿no? Lo que pasa es que es un buffer que tiene alto poder de reacción, reacciona rápidamente, pero no es capaz de sostener grandes cambios rápidamente y en el tiempo. Es decir, cambios muy grandes en cambios muy grandes se ve superado la capacidad de este buffer en mitigar los cambios de pH. Hay otros buffers, sí, ejemplos son el fosfato disódico, fosfato monosódico, los proteinatos proteínas y la hemoglobina oxihemoglobina, ¿no? Pero, como les contaba antes, nosotros vamos a detenernos en el ácido carbónico bicarbonato, el buffer que vamos a estudiar. Ahora, ¿de dónde vienen los ácidos? Bueno, los ácidos vienen de proteínas que son ingeridas digamos,
obviamente en alimentos que nosotros comemos o ingerimos cada día, ¿no? Y hay que recordar que el ácido carbónico se forma por hidratación del dióxido de carbono, ¿no? Y en presencia de la anhidrasa carbónica. Estas cuestiones son importantes para entender por qué o cómo el buffer ácido carbónico bicarbonato termina siendo un determinante, un buffer en el pH. Entonces fíjense que esto un poco grafica lo que les contaba antes. Si uno va a leer un buffer y va a interpretar esta situación, fíjense que nuevamente trae la ecuación de Henderson-Hasselbalch y que se termina quedando, como les decía, con la interpretación de lo que sucede con el ácido y con las bases. Entonces, fíjense que el dióxido de carbono más agua, el dióxido de carbono hidratado, es el que forma el ácido carbónico. Y el ácido carbónico que libera protones forma el bicarbonato. Por lo tanto, la anhidrasa carbónica va mediando en la disociación del ácido carbónico para un lado o para el otro, de manera tal que haya más acidez en el medio o haya más alcalinidad. Y de esta manera es como se logra o como se explica la regulación del pH, ¿no? Y cómo se mantiene más o menos en valores normales a medida que él va enfrentándose con los cambios, con algunos cambios. Ahora, en una solución el ácido carbónico se encuentra en equilibrio con el dióxido de carbono en soluciones, ¿no? Como les decía antes. Y que la cantidad de dióxido de carbono depende o es expresada, dicho de mejor manera, por la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos cuantificando cuando se toma una muestra de sangre y se mensura el estado ácido-base, no es en sí el dióxido de carbono directamente, sino lo que está mensurando es la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre esa. Ahora, si conocemos la existencia de este buffer y decimos que está en el líquido extracelular y que lo estudiamos, tenemos que tener en consideración dos cosas. Recordemos, habíamos hablado por un lado de que uno de los componentes de la ecuación era el dióxido de carbono. Y por el otro lado habíamos hablado de otro componente de la ecuación que era el bicarbonato. Ahora, pensemos, ¿quién o qué órgano, qué sistema regula la cantidad de dióxido de carbono en nuestro cuerpo? Entonces, si pensamos rápidamente nos damos cuenta que es el sistema respiratorio. Por lo pronto, ese componente, el dióxido de carbono, como componente de la ecuación, esta que estamos viendo, esta pH es igual a dióxido de carbono sobre bicarbonato, el dióxido de carbono en este caso va a ser el componente respiratorio. Y todas las alteraciones que genere el dióxido de carbono, que es el componente respiratorio, van a generar lógicamente alteraciones respiratorias. Ahora, por otro lado, y pensando nuevamente, ¿quién regula qué órgano o sistema regula el bicarbonato? Bueno, el órgano o sistema que regula el bicarbonato básicamente es el riñón, ¿no? Entonces, este componente se va a llamar en la ecuación componente metabólico. Y todas las alteraciones que se generen del estado ácido-base, lógicamente, que se generen como producto de la alteración del bicarbonato en sangre arterial, van a ser llamadas alteraciones metabólicas. Entonces, recordar que teniendo en cuenta y sabiendo que el buffer más importante del líquido extracelular es el ácido carbónico bicarbonato y que tenemos que hacer interpretación matemática en este sentido, tenemos que tomar al valor normal de bicarbonato como 24 miliequivalentes por litro. Ni uno más ni uno menos. Es decir, uno cuando hace la interpretación clínica tiene esa tolerancia, pero cuando hace las cuentas, vamos a ver ahora, cuando hace la interpretación matemática, que se hace a través de cuentas, no la tiene que tener. Por otro lado, el ácido principal en el líquido extracelular es el dióxido de carbono y cumple la misma lógica que el bicarbonato.
Para hacer interpretación matemática, el valor es 40 milímetros de mercurio. Después uno puede hacer la interpretación clínica de la variación como para darle más o menos connotación. Pero para hacer interpretación matemática lo dejamos en el valor de 40 milímetros de mercurio. Recuerden siempre esto. Ahora, ¿por qué les estoy comentando todo esto? ¿Y por qué estuvimos charlando de todo esto? A ver, porque al momento de interpretar el pH de la sangre arterial, nosotros vamos a recibir una tira, ¿no? En el estado ácido-base, vamos a recibir una tira en la que lo vamos a ver en los ejercicios, en la que figuran valores de pH, presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, bicarbonato, exceso de base y saturación arterial. Entonces, uno lo primero que lee siempre es el pH. Ahora lo vamos a ver. Pero no, a uno siempre lo que busque, lo que más le llama la atención es el pH. Porque ahora después vemos por qué, como les decía. Pero uno lo puede leer, ese pH, en valores menores a 7,35, mayores a 7,45. Ahora, hay que hacer esta siguiente salvedad. Cuando uno solo lee el valor de pH y lo encuentra por debajo de 7,25, perdón, lo que uno puede interpretar es que en esa muestra existe acidemia. Y cuando está por arriba de 7,45, alcalemia. Es decir, uno está leyendo un valor de sangre arterial y como todo valor de sangre arterial, glucemia, creatinemia, fosfatemia, natremia, uremia y demás, lo único que está haciendo es leer eso, el valor ese valor en sangre arterial. Y esto es lo que le da el término siempre emia. Es el valor de sangre arterial de tal componente químico. Cuando nos estamos refiriendo a proceso patológico, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, recuerden que hablar de pH no refiere al proceso patológico. Recién nosotros podemos hacer referencia al proceso patológico cuando identificamos el componente que genera la alteración esa de pH, ¿no? Y básicamente esto va a ser o el dióxido de carbono o el bicarbonato. Entonces, recién ahí, cuando hacemos esa identificación, podemos utilizar el término acidosis o alcalosis. Siendo que si la acidosis es por alteración o la acidosis es generada por alteración del valor de dióxido de carbono, se llama respiratoria. Si es generada por la caída del bicarbonato, se llama también acidosis metabólica. Y lo contrario, con la alcalosis, si ustedes ven que la alcalosis por disminución del dióxido de carbono es alcalosis respiratoria, y por lo contrario, si es por alteración de la concentración de bicarbonato, es metabólica, ¿no? Un poco les adelantaba esto, ¿sí? Las alteraciones metabólicas son en las que se modifica la concentración de bicarbonato y esto empuja el pH. Y las alteraciones respiratorias son aquellas que son originadas por la modificación de la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Como un poco charlábamos antes, recuerden que el nombre de metabólicas o respiratorias se dan por el tipo de órgano que regula la concentración de cada uno de estos componentes químicos, ¿no? Siendo el pulmón el respiratorio, porque el sistema respiratorio regula el CO2, y el bicarbonato, porque el riñón, el bicarbonato metabólico, porque el riñón es el que regula la concentración de bicarbonato en sangre. Ahora, cuando uno se pone a interpretar trastornos de estado ácido-base, lo primero que hace fue lo que comentamos recién, ¿no? Trata de identificar cuál es el componente primario. Entonces, cuando uno identifica cuál es el componente que genera la alteración del pH, identificó en teoría, por lo menos inicialmente, a priori, el componente primario. Es decir, si subió la PCO2 y el pH bajó y el bicarbonato aumentó, se interpreta que es respiratoria. ¿Por qué? Porque la PCO2, recuerden que es ácida, entonces el aumento de PCO2 explica la caída del pH. Y el bicarbonato subió compensando esa subida de ácido. Más o menos esto se interpreta a priori de esta manera, ¿no? Si
la desviación hubiese sido metabólica, en este ejemplo que les doy, el pH hubiese subido, porque el bicarbonato asciende, aumenta el pH y la PCO2 sube para compensar ese aumento de pH. Pero estos son los casos más simples de leer, porque en estos casos es donde el trastorno estado ácido-base es simple. Digamos, es decir, es generado por el componente ese primario y el otro componente de la ecuación actúa u oficia como compensador. Pero puede ser que esto no suceda, digamos, puede ser que los dos componentes se comporten de manera anormal, no esperada, en cuyo caso son dos componentes, por lo menos, que están generando la alteración del estado ácido-base. Producto de esto, uno puede decir y diagnosticar que el trastorno es mixto, porque hay uno o más, digamos, hay dos procesos primarios o más. Ahora, ojalá fuese suficiente todo esto como para realizar una interpretación completa de la dinámica de funcionamiento del estado ácido-base. A ver, primero, ¿y por qué les digo esto? Porque como charlábamos antes, la sangre arterial, en realidad el plasma, en el líquido extracelular, tiene cargas positivas y negativas. Pero hay una ley que, y esto se comprueba, hay una ley que dice que el plasma es eléctricamente neutro, ¿no? La ley de neutralidad del plasma. Es decir, para que el plasma sea eléctricamente neutro, las cargas positivas tienen que ser igual en cantidad a las cargas negativas, porque si no hay más carga positiva, perdón, si hay más carga positiva que negativa, la carga del fluido va a ser positiva y viceversa. Pero en este caso el plasma no lo es. Entonces, en teoría, uno tendría que encontrar igual cantidad de cargas positivas, de iones con carga positiva, a iones con cargas negativas. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, esto se lee con un ionograma. En el ionograma uno identifica los iones. ¿Y qué iones se encuentra? El sodio, el cloro y el bicarbonato, por ejemplo. El sodio tiene carga positiva, el cloro y el bicarbonato tienen carga negativa. Ahora, cuando uno, digamos, si la ley de electroneutralidad del plasma se cumpliese, si uno sumase las cargas positivas y se lo restase a la suma de las cargas negativas, tendría que dar 0. Es decir, si uno toma todas las cargas negativas, la suma. Uno toma todas las cargas positivas, la suma. Y a la suma de las cargas positivas se la resta la de las cargas negativas, tiene que dar 0. Acá, cuando ustedes ven el ionograma, da 12 mil equivalentes por litro. ¿Qué está pasando acá? ¿Todo lo que dijimos es mentira? No. Hay un anión que los equipos de laboratorio no detectan, no puedes pensar que es el anión GAP. GAP en inglés es agujero, se genera como un agujero en la lectura de ese ionograma. Y esa diferencia, digamos, uno ¿cómo lo identifica? Bueno, toma las cargas positivas que tiene en ese ionograma, por ejemplo el sodio en este caso, y lo resta la suma del cloro más el bicarbonato y va a obtener el resultado de 12 más menos 2, en cuyo caso es el valor del anión GAP que es considerado normal. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es que si ese anión da 12, que es la carga positiva que falta para que esta cuenta de 0, uno puede garantizar matemáticamente y demostrar matemáticamente que el plasma es negativo. ¿Para qué sirve valorar y confirmar la electroneutralidad del plasma o la presencia del anión GAP? Porque sirve para interpretación de algunas alteraciones metabólicas, sobre todo. Ahora, no es fácil tomar la muestra, digamos. Ojalá fuese tan fácil. A veces lo es, porque cuando los pacientes tienen TAM o algún catéter intraarterial, la muestra es fácil, siempre sale bien. Pero en la práctica cotidiana, para los pacientes que no tienen TAM, la muestra de sangre para estudiar se obtiene una punción de la arteria radial, es decir, una punción en la cara anterior de la muñeca. Y esto implica que el operador tiene que ser muy hábil porque la arteria y la vena, el paquete vasculonervioso radial, hacen que la arteria y la vena, estén muy relacionadas. Entonces, uno punzando un poquito más o cambiando un poquito el lugar, puede llegar a punzar sangre venosa. Y en este punto a nosotros la sangre venosa no nos sirve, porque es algo parecido a lo que sería sangre usada. Nosotros necesitamos la sangre arterial,
¿no? Entonces, el problema es este. Obtenemos una muestra, estamos frente a una muestra de estado ácido-base y tenemos que definir si esa muestra de estado ácido-base es fiel para leer, pues sirve para leer, es reproductible o no. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que el pH es la expresión de la cantidad de protones libres en sangre? Entonces, si nosotros tenemos el dato pH, lo que vamos a tener que ver para ver si esto concuerda y es sangre arterial es que haya la cantidad o la concentración de protones libres en el medio coherente para el pH que se tiene. Entonces, si uno tiene un pH de 730, tendría que tener 50 protones libres en el medio. O por lo menos, qué sé yo, si uno tiene 733, tendría que tener, en este caso, 56 protones libres en el medio. Tiene variabilidad. Lo importante es que para un valor que esté en el rango de, por ejemplo, para 730, tomemos entre 740 y 720, el rango de protones esté entre los 40 y los 62, o los 41 y los 62. De esa manera uno dice que hay coherencia interna entre el pH y la concentración de protones que hay. Ahora, ¿cómo se saca esto? Se saca con una ecuación simple y datos que nosotros tenemos. Es decir, la concentración de protones se saca multiplicando 24 por el resultado de la división entre el dióxido de carbono y el bicarbonato. Estos valores nosotros los obtenemos de la sangre. Es decir, cuando recibimos la tira tenemos todos estos valores. Con lo cual, con esa simple división y el pasaje de este resultado a esta tabla y la comparación, podemos definir el grado de coherencia interna que tiene esa muestra. Ahora, como no solo alcanza la lectura del componente primario, hay que leer también el componente compensador. Tenemos a disponibilidad esta tabla. Esta tabla lo que indica es una relación, establece un coeficiente de compensación. Ese coeficiente de compensación dice, por ejemplo, ahora en la acidosis metabólica, que por cada punto por el que cae, por cada miliequivalente por el que cae el bicarbonato, tiene que aumentar 1.2 milímetros de mercurio la presión parcial de dióxido de carbono. Y que puede compensar ante la caída del bicarbonato con un máximo de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué se utiliza este coeficiente? Para ver si el componente esperado varió como tenía que variar. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que, por ejemplo, en este caso, el componente primario va a ser el bicarbonato, es una acidosis metabólica. ¿Qué le pasó al bicarbonato? Cayó. ¿Cómo se tendría que haber comportado la PCO2? Tendría que haber caído en consecuencia. Ahora, ¿cómo sabemos si cayó lo que tenía que caer o no tenía, o cayó de más o de menos? A ver, una posibilidad es que caiga de más, sobrecompense, y otra es que subcompense. Bueno, para saber que compensó y otra es que no, que haya compensado con lo que tiene que compensar. Entonces, para esto está este índice de compensación, que lo vamos a usar para medir cuánto, como les decía, varía el componente compensador. Grábense, por ejemplo, que para acidosis metabólica es 1.2. Fíjense esto. Primero, tenemos, para sacar el valor primario, para conocer la variación esperada del componente compensador, tenemos que saber cuál es la variación del componente primario y multiplicarlo por el índice de corrección. En este caso, dijimos que era acidosis metabólica, entonces el índice de corrección va a ser 1,2 acá, ¿no? Porque es el que corresponde a, ¿no? Vamos a poner así, discúlpenme, perdón la letra, pero esto de dibujar es difícil, 1,2, ¿no? Pero tenemos que conocer la variación del primario como para poder multiplicarla por esto, ¿no? Y para eso hay que sacar la variación del primario. ¿Cómo sacar la variación del primario? Fácil, porque se toma el valor normal, el valor medido y se los resta. La diferencia entre valor normal y valor medido tiene que dar o da lo que varió. ¿Sí? ¿Cuánto fue la variación del primario? Y esa variación del componente primario, en este caso va a ser el bicarbonato, varió el bicarbonato, se resta bicarbonato normal versus bicarbonato que varió. La diferencia, el valor del bicarbonato y el valor del bicarbonato que varió, se multiplica por 1,2. Y eso le da la variación esperada
te da la variación esperada, en este caso de dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuántos milímetros de mercurio tendría que haber cambiado la concentración de dióxido de carbono para compensar la variación que hubo de bicarbonato? Básicamente acá se calcula esto. Ahora vamos a ver con ejercicios cómo se hace, pero como les dije, se toma, en el caso de la acidosis metabólica, bicarbonato normal menos bicarbonato medido, esto da una diferencia, se toma el índice de corrección, que en este caso es índice 1,2, y se multiplica por lo que fue la variación del primario. Con ese valor, uno compara con el valor que tienen los gases. Es decir, a ver, en este caso, cayó el bicarbonato a 20 miliequivalentes por litro y la PCO2 bajó a, pónganle, no sé, 20, por ponerle. Entonces, uno toma el valor del bicarbonato, 24 menos 20 combinada, ¿no? Entonces, para ir teniendo una vista global e ir yendo hacia la aplicación clínica, ¿qué es lo que se hace con entonces el estado ácido-base, ¿no? Que pueden escuchar también como tira de gases, mal dicho. Uno, primero lo que ven es analizar el pH. Entonces uno mira el pH y dice, bueno, si está más abajo de 7,35, acidemia, si está más arriba, alcalemia. Pero no dice nada más, porque después va a leer el dióxido de carbono. Mira el dióxido de carbono, después va y mira el bicarbonato, se detiene a ver y a relacionar si la desviación de dióxido de carbono o el bicarbonato es la que explica la alteración del pH, hacia qué dirección. Recuerden, los aumentos de dióxido de carbono tienen que explicar el pH hacia la acidez, los aumentos de bicarbonato hacia la alcalinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces uno trata de interpretar eso. Pero ahora, una vez que trató de interpretar eso, empieza a mirar el comportamiento del compensador. Entonces primero lo analiza. Es decir, si subió el dióxido de carbono, tendría que haber subido el bicarbonato. Ya si el bicarbonato no varió, bueno, ahí hay algo mal. Si bajó, también una simple vista ve que hay algo normal. Pero el bicarbonato puede ir hacia arriba y así todo supracompensar o subcompensar. En cuyo caso hay que hacer la cuenta y corroborar el índice de compensación. Que es las cuentas que tiene que ver con las cuentas que estuvimos haciendo recién. Ahora, después de eso se analiza la P2 y la saturación parcial de oxígeno, que digamos, no es que sea un dato poco importante, pero es un dato que no es, digamos, no ocupa primer plano en este ejercicio de interpretación. Ahora, como les decía, las alteraciones digamos, de un componente u otro generan o disparan la acción de mecanismo de compensación que también se expresa en lo fisiológico. Entonces, fíjense esto. A ver, cuando alguien tiene o cuando existe acidosis metabólica se explica por la caída de la concentración de bicarbonato, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que caer la concentración de dióxido de carbono, que es el ácido, porque cayó la base, como para mantener el valor de pH. Entonces, ¿qué orden le da qué orden recibe el cuerpo? Bueno, en este caso, aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar el lavado alveolar y sacar más dióxido de carbono y quedarse con menores concentraciones de dióxido de carbono en sangre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica es provocada por el aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Qué hay que hacer? Aumentó la base, si el medio se vuelve más alcalino, hay que aumentar la concentración de ácido para que el pH vuelva a lo normal. Entonces, ¿cuál es la manera de lograr esto? Bueno, ya que el pulmón, como en el caso anterior, regula el dióxido de carbono, se inhibe el drive respiratorio y se respira de manera mucho más pausada y superficial, de manera de retener dióxido de carbono y de esa manera llevar el pH del fluido a un valor relativamente normal. Ahora, ¿qué sucede en la acidosis respiratoria? Bueno, fíjense que siempre el factor de compensación, los mecanismos de compensación, es sobre el factor compensador justamente. En el caso de las alteraciones metabólicas, sobre el dióxido de carbono. Ahora, sobre las respiratorias, es el bicarbonato, fíjense, se compensa con el bicarbonato. Por ejemplo, una acidosis respiratoria está caracterizada por aumento del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que tiene que pasar con el bicarbonato? Tiene que subir. Entonces, ¿cuál es la orden que recibe el cuerpo? Bueno, que el riñón aumente la reabsorción de bicarbonato y no lo elimine y no lo excrete por la orina, de manera tal de tender a alcalinizar el medio,
¿no? Y en la alcalosis respiratoria es provocada por la caída del dióxido de carbono en sangre arterial, lo que sucede es que se elimina y se abre la compuerta, digamos, y se empieza a eliminar más bicarbonato a través del riñón. Por eso les decía que mantener estos mecanismos funcionantes muchas veces se hace compatible, ¿no? Con los normales. Ahora, puntualmente, ¿qué es la acidosis metabólica, no? La acidosis metabólica es el proceso patológico primario que básicamente consiste en la reducción de la concentración de bicarbonato. Y esto arrastra el pH hacia valores superiores a 7,45. ¿Cuáles son las causas? Como dijimos antes, que se pierda bicarbonato o que se aumente la producción de ácidos no volátiles, o que el riñón excrete más, bicarbonato por el riñón, o ácido carbónico por el riñón. También puede suceder, bueno, claramente estos casos suceden en la insuficiencia renal, en cetoacidosis diabéticas o alcohólicas, el ayuno, la diarrea, intestinales, ¿no? ¿Y cómo es que se presenta la acidosis metabólica? Bueno, la aguda, los signos y síntomas son inespecíficos en realidad y se relacionan más a la enfermedad que a la alteración del estado ácido en sí, ¿no? Por ejemplo, hiperemia y taquimnea. Acá típicamente se ve la respiración de Kussmaul, y esto expresión del factor compensador que les contaba yo. La respiración de Kussmaul, recuérdenla, el tipo de patrón ventilatorio que vieron, anormal que vieron en la clase seguramente de semiología, donde la respiración es profunda y rápida y se acompaña con disnea. Bueno, fatiga, hipotonía muscular, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal ocasionalmente, que no es específico de la acidosis metabólica, tiene que ver también con la enfermedad que acarrea. Ahora, cuando se vea ya se generan alteraciones sensorios, ¿no? De la confusión o el estupor al coma se puede llegar. E incluso puede haber algún efecto cronotrópico y inotrópico negativo sobre el sistema cardiovascular, como son la bradicardia, la depresión de la contractilidad miocárdica, la vasodilatación arterial y la consecuencia hipotensión sistémica, porque lógicamente esto genera la cardíaco. Ahora, ¿cómo se trata? Bueno, hay que corregir el trastorno primario, digamos. Si está en insuficiencia renal, ¿por qué tratarla? Si está con diarrea y vómitos, ¿por qué tratarlos? Etcétera, 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 ¿no? Y solo si el pH es menor a 7,10 se infunde bicarbonato. Pero como esto en realidad es de manejo, digamos, más de índole médico que kinésico, nosotros no tomamos esas decisiones, lo vamos a como por alto. Ahora, ¿qué es la alcalosis metabólica? Por el contrario, bueno, es el proceso patológico, ¿no?, que eleva la concentración de bicarbonato plasmático. Y esto hace que se arrastre el bicarbonato a valores el pH a valores superiores a 7,45. Perdón si dije valores superiores a 7,45 en la diapo anterior, no me acuerdo. Previamente, en la acidosis metabólica el pH cae por abajo de 7,35, es decir, la caída de bicarbonato genera caída del pH por abajo de 7,35. Acá es al revés. El aumento del bicarbonato genera aumento de la concentración de bicarbonato. De pH, perdón. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, pérdida de ácidos, como vómitos y diarrea, los cuadros gastrointestinales, un ejemplo parecido a los que hablamos recién. Administración de bicarbonato o precursores, pueden ser las bombas inhibidoras de protones que la tomamos fácilmente, por ejemplo el reni o el basal. Si nosotros tomamos mucho, o el taural o el omeprazol, si nosotros tomamos mucho, podemos terminar con alcalosis metabólica, ¿no? Y también la deshidratación, la reducción del líquido extracelular por deshidratación hemorrágica puede generar acidosis metabólica. Ahora, ¿cuáles son las clínicas? También son inespecíficos, básicamente, y no son relacionados puntualmente a la acidosis metabólica, sino al cuadro que la genera, ¿no? Entonces, depresión del volumen, hipocalemia, anorexia, náuseas, calambres, debilidad muscular o parálisis, reflexia, hilo intestinal abdominal o arritmia, son todas cuestiones que no tienen posiblemente que ver puntualmente con el trastorno estado ácido-base, sino con la enfermedad que lo provoca, o el estado clínico que lo provoca. Ahora, puede haber, si es severa, puede haber cambios en el sensorio, lo mismo, ¿no?, que el anterior. Puede llegar desde la confusión hasta el delirio y coma. E incluso en este caso se puede presentar tetania, lo que sería muchísimo más grave porque podría terminar esto en claudicación de la función del miocardio, por ejemplo,
y por lo pronto que se enclave el corazón. Ahora, ¿cómo se trata? Bueno, acá hay que infundir sales, a veces dializar, reponer el líquido que se perdió y evitar la caída severa del potasio. Básicamente esto es lo lógico como para que los valores de bicarbonato vuelvan a rangos normales y con eso el estado ácido base se compensa. Ahora, ¿qué es la acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria es provocada cuando el ApCO2 sube a valores superiores a 45 milímetros de mercurio y esto arrastra el pH y lo hace caer más allá de los 7,35 milímetros de mercurio. Las respiraciones, en este caso, bueno, pueden ser crónicas o compensadas, ahora lo vemos, pero las causas en este caso pueden ser que se genera acidosis respiratoria. Pueden ser del sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central esté deprimido, esto por una cuestión química, como la ingesta de drogas, algunas drogas. Ejemplo, Michael Jackson se murió hace poco, el propofol le inhibió tanto el centro respiratorio que le hizo entrar en paro cardiorrespiratorio y el tipo no salió. Básicamente pasó eso. Bueno, o si no, injuria del sistema nervioso central directamente, como un traumatismo craneoencefálico, un ACV, o infecciones en el sistema nervioso central también, que provoquen hiperventilación central primaria. También puede ser por alteraciones del aparato respiratorio, y estos son los más comunes, ¿no? En todas aquellas enfermedades en que no se pueda garantizar una adecuada ventilación alveolar, se genera hipercapnia, ¿no? Y estas enfermedades pueden ser las enfermedades neuromusculares, los EPOC, las patologías de la caja torácica, el distrés y el TEPNO. Y básicamente incluso puede ser un poco todo lo contrario. Pero básicamente todas las anteriores. Ahora, la clínica es a predominio de la enfermedad causal y la hipoxemia. Y pueden aparecer ahí alteraciones del aparato cardiovascular y neurológicas que son secundarias a la hipercapnia aguda, ¿no? Y cardiovasculares incluso como aumento del gasto cardíaco, taquicardia, vasodilatación o incluso algún tipo de disritmia. Bueno, a ver, tiene mucha expresión en este caso del sistema nervioso central, porque en este tipo de acidosis puede haber depresión del sensorio, puede haber ansiedad, cefalea, asterixis, confusión, incluso convulsiones, edema de la papila y reflejos anormales, ¿no? ¿Pero por qué es esto? Esto es porque el dióxido de carbono genera, los cambios de dióxido de carbono generan alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Los quimiorreceptores de las meninges son muy sensibles a los cambios de dióxido de carbono y generan cambios en la perfusión, la presión de perfusión cerebral. Y esto obviamente cambia la irrigación cerebral. Entonces, cuando cambia la irrigación cerebral, aparece clínica rápidamente. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano altamente demandante de glucosa y oxígeno. Y para eso necesita mucho cambio de sangre por unidad de tiempo, ¿no? Fíjense que representa el 8% de nuestro organismo, pero consume el 20% de glucosa y oxígeno del organismo. En realidad 20% de la glucosa y tiene un reclutamiento de la hemoglobina por parte del cerebro del 90%. Lo normal es del 45-60%. Bueno, ¿cómo se trata la acidosis respiratoria? Bueno, en realidad se trata corrigiendo la hipoventilación alveolar y la causa que la genera. Es decir, cuando hay hipoventilación alveolar hay que corregirla. A veces hay que corregirla en los EPOC de una manera en particular, permitiendo que el sistema respiratorio tenga menor impedancia o sufra menor impedancia y que el aire pueda salir y entrar más fácilmente. Otras hay que ayudar al diafragma para que ventile mejor, como en el caso de los neuromusculares, en donde se da asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Y la oxigenación depende, porque la oxigenación actúa también como compensador, digamos, cuando el oxígeno cae, el sistema respiratorio empieza a ventilar más rápido. Los quimiorreceptores de los grandes vasos captan esa información, la envían al sistema nervioso central y el bulbo genera más aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del drive. Por lo tanto, esto es muy, muy relativo. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto que les contaba antes de corregir la hipoventilación alveolar. Por eso el oxígeno es de relativa utilidad. El oxígeno se da como para que la persona no haga mucha hipoxemia, porque la hipoxemia tiene efectos inflamatorios o libera mediadores inflamatorios en el organismo, pero en realidad la aplicación es de utilización secundaria.
Bueno, en el caso de la alcalosis respiratoria, digamos, la alcalosis respiratoria es básicamente la caída, o que digamos, es generada por la caída del dióxido de carbono en sangre, lo que hace que el pH se dispare hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando el pH cae por abajo de 7,35 milímetros de mercurio, estamos frente a la respiratoria. Las causas en general son centrales o químicas, o hormonales, y todas generan mayor estímulo central. A ver, un ejemplo es la sepsis. ¿Por qué la sepsis? Porque la sepsis hace entrar el cuerpo en un estado hipercatabólico. Este estado hipercatabólico aumenta la extracción de oxígeno porque tiene más trabajo el organismo y esto termina generando necesidad de hiperventilar con el centro respiratorio que puede determinar o terminar en alcalosis respiratoria. La hipoxemia misma aumenta, es muy raro esto, pero aumenta, ¿verdad?, el drive central porque los quimioreceptores de los grandes vasos se capta esto. La encefalopatía hepática, algunas drogas que aumentan el drive ventilatorio, las hormonas, como les dije antes, y los síndromes de hiperventilación que pueden llegar a ser por lesión del sistema nervioso central, como hablábamos hace un ratito, ¿no?, para ser lo que explica este cuadro. Ahora, la alcalosis respiratoria, las causas pueden ser o afecciones en el aparato respiratorio, que son enfermedades paraquimatosis que obligan a respirar muy rápido, TEP, distrés, alguna neumonía, pero en pacientes jóvenes, digamos. Pacientes que como están hipoxémicos respiran tan rápido que generan caída del dióxido de carbono, ¿no? En la insuficiencia cardíaca congestiva, esto es más común, y los que son interesantes porque son inducidos por el operador, cuadros de alcalosis metabólica, la diálisis y la circulatoria mecánica, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Pero la clínica de la acidosis respiratoria, básicamente cardiovascular, son palpitaciones, taquicardias, arritmias, alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma y potencialmente algún cuadro sincopal que se puede dar producto de todo esto. Las pulmonares, las que lo provocan, son en realidad la hipoxia, sí, y en realidad todo esto expresa la enfermedad porque el aumento de la resistencia, el broncoespasmo genera aumento de la resistencia respiratoria y el aumento de la resistencia respiratoria aumenta el requerimiento de trabajo para meter aire, o sea, que esto se explica solo, ¿no? Por lo cual, no son alteraciones pulmonares en sí, son cuestiones que pueden generar alcalosis respiratoria, pero es muy raro esto. Bueno, en el caso de las musculares disminuye el flujo sanguíneo cerebral y eso es lo que yo les contaba que produce, como disminuye el flujo sanguíneo cerebral, irritabilidad, convulsiones, parestesias tetáneas, digamos, signos de presentación cardiovascular, ¿no? ¿Y cómo se trata? Bueno, hay que suprimir de ser posible, suprimir el estímulo que origina la hiperventilación. Pero muchas veces no es posible y en el caso que los pacientes ventilen por la vía superior, fisiológicamente, digamos, se les puede agregar o implementar lo que es técnica de reinhalación, en los cuales se les conecta una máscara con una bolsa con reservorio para que reinhale el dióxido de carbono que acaba de exhalar y por lo tanto aumentar el dióxido de carbono en sangre. Esto es el principio de espacio muerto instrumental. Ahora, los pacientes que están en RM son todavía más interesantes y más fáciles de tratar porque uno le puede disminuir el drive respiratorio con todo lo que quiera y con la programación disminuir la frecuencia respiratoria o el lavado de ventilación alveolar todo lo que quiera. Entonces puede hacer que el dióxido de carbono aumente más fácil. Ahora, después están las mixtas. Las mixtas pueden ser por consecuencia de la asociación de varios trastornos pulmonares, por falta de respuesta compensadora o en alteración primaria o por sobrecompensación o subcompensación al trastorno primario, ¿no? Y pueden existir alteraciones, pueden coexistir alcalosis y acidosis metabólica, alcalosis y acidosis metabólica más alcalosis y acidosis respiratoria, pero nunca pueden coexistir una misma alteración respiratoria. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por la atención. No se preocupen, vamos a hacer ejercicios, vamos a dejar lecturas en el Google Drive y si es necesario en el Classroom, si es que utilizamos. A mí me sorprendió lo que me costó dar esta charla y grabar esta charla, porque habitualmente a mí me gusta muchísimo este tema, lo estudio mucho, me gusta mucho charlarlo, pero no tener la interacción, las caras de ustedes y poder escribir en el pizarrón
y volver para atrás y para adelante cuantas veces necesiten en función de sus dudas, me lo hizo bastante difícil. No se preocupen, nos encontramos cada uno con la comisión que tiene asignada y a cargo de su docente asignado en Zoom, en teleconferencia, y terminamos desde hacer las devoluciones de los ejercicios que dejamos, como así también ponernos en, en comunicación para digamos, abastecer y terminar o aclarar dudas. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes y cuídense, quédense en casa.